En este video vamos a estar considerando el estudio de la revista del artículo 18 del 12 al 13 de julio 2025, con el tema Joven, imita a Marcos y a Timoteo. Este es un artículo dirigido a los jóvenes, pero desde luego todos podemos aprender valiosas lecciones de este estudio. El texto temático nos dice: trae a Marcos contigo porque me es útil en el ministerio. Entonces veremos ejemplos de Marcos y Timoteo y lecciones prácticas. Párrafo 1 y 2. ¿Qué podría haber impedido que Marcos y Timoteo hicieran más en su servicio a Jehová? Bueno, la comodidad. Es posible que Marcos viviera con su madre en una casa cómoda cuando recibió de Pablo y Bernabé la invitación de acompañarlos en su viaje misionero. Y por supuesto, no era algo a lo mejor muy atrayente para muchas personas de una clase económica con cierta pudencia. Vemos que también él estuvo dispuesto a dejar su cómodo hogar para acompañar y aceptar la asignación del viaje. En el caso de Timoteo, la presión del padre, que no era cristiano, que no era judío, era un hombre griego, y tenía expectativas puestas en su hijo como heredar el negocio de la familia, las propiedades y hacerlas crecer. La presión que había sobre él era evidente, así que este tipo de cosas podrían haber hecho que ellos no cumplieran o no hicieran más en su servicio a Dios. Párrafo 3, pregunta A. ¿Cómo sabemos que Marcos y Timoteo eran muy valiosos para Pablo? Imagine que a usted le queda poco tiempo de vida. ¿A quién quisiera tener a su lado? ¿A su esposa? ¿A su cónyuge? ¿A sus hijos? ¿A sus seres queridos? ¿A su mejor amigo o amiga? ¿A su mascota? ¿A sus padres? Bueno, en el caso de Pablo, que le quedaba poco tiempo, solo quería tener cerca a Marcos y a Timoteo. Él los quería mucho, y se les menciona en la Biblia con buenos informes de parte de Pablo. Pregunta B. ¿Qué preguntas analizaremos en este artículo? Las siguientes. ¿Qué cualidades Marcos y Timoteo hicieron que se ganaran el cariño de Pablo? 2. ¿Cómo pueden seguir su ejemplo los hermanos jóvenes? Y 3. ¿Qué consejos de Pablo pueden ayudar a los jóvenes de hoy? Hablemos de cómo pueden los jóvenes ser como Marcos. Enfoquémonos en el ejemplo de Marcos. Él estuvo dispuesto a servir a los demás. Párrafo 4 y 5. ¿Cómo demostró Marcos que estaba dispuesto a servir a los demás? Vamos a ver entonces cómo Marcos estuvo dispuesto a servir a los demás. Aquí se cita de una obra de consulta que habla que la expresión servir o ministrar implica esforzarse con constancia y diligencia por ayudar. No es algo ocasional o que lo hizo una vez y de allí nunca más. En este caso, Marcos estuvo acompañando y se menciona que acompañó a su primo Bernabé a servir a otro lugar. Se dice que Marcos, además de acompañar, de ayudar, de gestionar, era una fuente de gran consuelo. Esto es interesante. Hay algunas personas que acompañan a alguien, pero lo hacen de mala gana, lo hacen a la fuerza, lo hacen de malas. Ese no fue el caso de Marcos. Él disfrutaba acompañar tanto a Pablo como a Bernabé. Párrafo 6. ¿Cómo ayudó a Marcos pasar tiempo con cristianos maduros? ¿Cómo lo ayudó? Menciona aquí la información. Formó amistades inolvidables, amistades muy entrañables. Por ejemplo, Pedro, el apóstol, lo llamó mi hijo.
Imagínese tener al apóstol Pedro y que él lo llame mi hijo. Lo llegó a querer mucho. Encontró padres espirituales, familia espiritual. ¿Qué decir de las conversaciones profundas con Pedro? ¿Cómo era Jesús? ¿Qué le gustaba a Jesús? ¿Qué no le gustaba a Jesús? ¿Qué fue lo que más le gustó a Pedro de conocer a Jesús? Esos eran los temas de conversación entre Pedro y Marcos. Algo interesante es que Marcos puso muchas cosas por escrito en lo que hoy conocemos como el Evangelio de Marcos. Marcos no era apóstol. Eso es importante de aclarar. Número 7. ¿Cómo siguió el ejemplo de Marcos un hermano joven? Aquí se menciona que el hermano llamado Seung-woo, él ahora es anciano, pero cuando era más joven se comparaba con otros hermanitos jóvenes. A algunos les daban responsabilidades o privilegios antes que a él y esto lo hizo sentirse mal, como que no era tomado en cuenta, como que se le estaba pasando o ignorando, y por supuesto eso no es nada agradable. Él tuvo el valor de hablar a los ancianos de la congregación y expresar su inquietud. La reacción del anciano fue de sugerirle que ayudara a los demás, por ejemplo a los hermanos mayores. Aunque a lo mejor no lo agradecieran o pasara desapercibido o los demás hermanos ni cuenta se dieran. Y es que hay personas así, a quienes necesitan sentirse vistos o ser vistos para hacer una obra buena. Pero si nadie los ve, muchos no ven el sentido de hacer eso bueno. Y él cuenta que aprendió lo que significa servir, tener paciencia para que la persona suba, para que la persona baje, tratar de conversar, incluso si a lo mejor la persona no está en su mejor momento, ser amable, despedirse, acoplarse a estas personas. Hemos visto entonces el ejemplo de Marcos. Aquí vemos una imagen porque es bueno que los jóvenes pasen tiempo con hermanos de experiencia. Pueden aprender grandes cosas y llegar a ser queridos como hijos. Hablemos ahora sobre Timoteo. Párrafo 8. ¿Por qué quiso Pablo que Timoteo lo acompañara en sus viajes? Aquí se menciona que Timoteo tenía las cualidades que Pablo sentía que él era el joven o la persona idónea para acompañarlo en sus viajes. Tenía una buena reputación, sabía que Timoteo se preocupaba sinceramente por los hermanos. Un gran sentido de empatía, de generosidad, de apoyo, las cualidades que esperaríamos ver en un superintendente de circuito. ¿Cómo demostró Timoteo que se preocupaba sinceramente por sus hermanos? Aquí se menciona que él tenía las cualidades. Y esto quiere decir que él llegaba a las congregaciones no como sintiéndose el que daba las órdenes en la congregación, el que ordenaba y los demás tenían que obedecerlo ciegamente porque él es el superintendente. Esa no era la actitud. Él trataba a los hermanos con amor y con respeto. Y muchos hermanos querían a Timoteo, se encariñaron con él. Así que es un punto interesante. Párrafo 9. ¿Cómo demostró Timoteo que se preocupaba sinceramente por sus hermanos? Y aquí se menciona que él era la clase de hermano que visitaba a los hermanos y observaba sus necesidades y mostraba empatía, mostraba su interés no solo en su ayuda o necesidad espiritual, sino en otras necesidades que ellos pudieran tener. Algunas personas, cuando observan las necesidades de los demás, generalmente prefieren no enfocarse en eso. Prefieren nada más hacer lo que tienen que hacer y no involucrarse. En cambio, Timoteo llegó a ser tan especial en ese sentido con los hermanos que ellos también lo notaban y lo comentaban. Se menciona que él era la clase de persona que lloraba
con los que estaban tristes. Una profunda empatía. Párrafo 10. ¿Cómo aprendió un hermano a interesarse más por otras personas? Y se menciona que él llegó a tener conversaciones con un hermano anciano que le dio el consejo, la sugerencia de decirle algo positivo a los hermanos que les gustara de ellos. Ahora, una cosa es decirle a alguien algo positivo, pero otra cosa es ser específicos y decir puntualmente qué es lo que le gusta de la persona que hizo o que dijo. Y eso le ayudó. ¿Por qué? Porque aprendió a conversar, a socializar con los hermanos, no para volverse más carismático, más atrayente, sino para comprender mejor los problemas de los demás. Y eso le permite a él darles la ayuda que necesitan. Vamos ahora a pasar al 11. ¿Cómo pueden los jóvenes aprender a interesarse más por los hermanos de la congregación? En primer lugar, reconocer que hay hermanos mayores, hermanas mayores, y que todos merecen respeto, sin importar su edad. Algo muy importante es saludar. Algo que se ha observado es que muchos hoy están perdiendo el hábito, la buena costumbre de saludar. Quizás en algunos lugares no es normal, no es costumbre el saludar, pero en otras partes es una muestra de buenos modales, de respeto a los demás. Por eso dicen, si llega, salude. Preguntarles cómo están y escuchar su respuesta. Quizás algunos deseen conversar, otros a lo mejor no estarían muy dispuestos. Y esto les va a permitir conocerlos y entenderlos y ver formas de ayudarlos. Algunos necesitan ayuda con la aplicación de JW Library. Quizás necesiten ayuda para descargar alguna actualización, algún broadcasting o instalar, etcétera, etcétera. ¿Qué hay si alguien necesita ayuda realizando algunos recados, algunas compras, algún transporte, etcétera, alguna medicina, alguna entrega? Así que es bueno que los jóvenes aprendan a ayudar, a servir a los demás, no por obligación, sino por ayudar, por compañerismo y fraternidad cristiana. Vamos ahora a hablar de cómo los consejos que Pablo le dio a Timoteo pueden ayudarnos. Párrafo 12. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para beneficiarse de los consejos que Pablo le dio a Timoteo? Vamos ahora a ver qué deben hacer o qué pueden hacer los jóvenes para beneficiarse de los consejos que Pablo dio a Timoteo. En primer lugar, leerlos y estudiarlos, entenderlos. Porque no podemos beneficiarnos de algo que no tenemos idea que existe. Así que ahí está, leer esos consejos, verlas como si fueran dirigidas hacia ellos. Y lo siguiente es aplicarlos, porque de nada nos sirve el conocimiento si no lo aplicamos. Número 13. ¿Qué te ayudará a tener devoción a Dios? Entender que devoción a Dios es más que tener religiosidad o costumbres religiosas. Alguien por costumbre puede ir a las reuniones, a la predicación y vivir una doble vida, pero no tener devoción a Dios. La devoción a Dios es algo más estrecho, algo más en comunión. Implica ser leal al Padre, tener el deseo de hacer lo que a Él le agrada, incluso cuando no nos están viendo. No nacemos con la devoción a Dios, es algo que hay que cultivar. Y así como se cultiva, si se descuida, puede perderse. Y esto no se logra por casualidad. La Biblia nos exhorta a entrenarnos. Entrenarse no es algo que se hace ocasionalmente. Esto requiere constancia, entrega, disciplina.
incluso si no sentimos ganas de hacerlo. Pasemos al 14. ¿Cuál es nuestro objetivo al leer la Biblia? Explique con un ejemplo. Bueno, leer la Biblia no es una competencia. No es ver quién la ha leído más veces o cuántas veces más que todos. El objetivo no es alimentar nuestro ego, sino fortalecer nuestra fe, nuestra amistad con Jehová. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y no es nada más leer por leer. Imaginemos el siguiente ejercicio. Estamos leyendo la conversación de Jesucristo con el joven gobernante rico. Él le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él muy confiadamente le dice a Jesús que ha guardado todos los mandamientos. Él esperaba que Jesús le dijera que sí y que estaba muy bien y que él iba a heredar la vida eterna. Pero la respuesta que Jesús le dio lo dejó sorprendido. No era lo que él esperaba o lo que quería escuchar. Jesús le dijo que compartiera con los pobres su riqueza y que se convirtiera en su seguidor. El joven se puso muy triste porque era muy rico, tenía tanto materialmente y no quería desprenderse de todo ello. Ahora, ya leímos esa historia, pero ¿qué aprendemos? ¿Qué nos enseña sobre Jehová? Que Jehová quiere que compartamos con los que necesitan. Está bien guardar sus mandamientos, está bien adorarle, pero Él, dice la Biblia, le agrada que también compartamos, que no seamos tacaños, que no seamos indiferentes ante las necesidades de los demás. Es decir, hay que hacer cosas por otros. Notamos ahí el ejemplo, un hombre religioso, un hombre muy entregado a su religión, a su fe, pero no le gustaba compartir con los demás. Le faltaba esas dos cosas para estar completo. 15. ¿Por qué es importante que los jóvenes se esfuercen por ser un buen ejemplo? No es que los jóvenes estén buscando complacer a todo el mundo o la validación de todos los demás, pero es una forma de progresar. Es una forma que su adelantamiento sea evidente. Esto también se conoce como franqueza de expresión. Imagine que a alguien le asignan dar un discurso sobre cómo hacer más en la predicación, y esta persona, joven o de edad mediana, no sale a predicar, o un discurso que habla sobre la integridad, la santidad, no llevar una amistad doble con el mundo, y a lo mejor esta persona vive en fiestas del mundo, en actividades del mundo, y no se le ve estable en la congregación, no tiene franqueza de expresión. 16. Pregunta A. ¿En qué 5 aspectos puede ser un ejemplo los hermanos jóvenes? Aquí se mencionan algunos. 5 aspectos, como por ejemplo, el primer punto, su manera de hablar. Piense, hermano joven, en qué puede decir a los demás para animarlos. Y a veces un gracias, un aprecio lo que haces, puede animar porque está reconociendo el trabajo de los demás. Y esto se empieza a hacer en casa. Darle las gracias a papá y a mamá por lo que hacen por usted, joven o hija. ¿Qué hay de las reuniones? ¿Podría dar comentarios con sus propias palabras? ¿Qué hay si al terminar le dice a alguien que le gustó su intervención en el programa? Esto es entonces por su manera de hablar. Vamos a ver ahora el 17. ¿Qué cosas ayudarán a un joven a alcanzar sus metas espirituales? El consejo de 2 Timoteo 2:22, que habla de huir de los deseos de la juventud y buscar la justicia. Entonces, los deseos de la juventud son infinitos, hay infinidad de deseos, el sexo opuesto, las fiestas, experimentar lo que son las sustancias, el alcohol, los amigos, tantas cosas.
quizás el materialismo, quizás volverse rico. Así que aquí también se mencionan cosas que no son malas en sí, pero el uso del tiempo, un joven que solo vive mirando cosas por internet, o con videojuegos, o en otras cosas, su tiempo y su vida se está inclinando a otro lado. Debe tener cuidado. Entonces es importante tener un equilibrio, no está diciendo que esté mal hacer deporte, que esté mal ocupar su tiempo en divertirse, pero debe haber un equilibrio. Así como podría irse al otro extremo de estar solo en las cosas espirituales, lo cual está bien, pero los extremos también son peligrosos. Vamos ahora a las bendiciones de servir a los demás. 18. ¿Por qué podemos decir que Marcos y Timoteo tuvieron una vida feliz y llena de bendiciones? Ellos tuvieron experiencias espirituales únicas. Ellos estaban más cerca del tiempo en que nuestro Señor Jesucristo acababa de venir a la tierra como ser humano. Tenían otras informaciones, otros conocimientos, estaban más cerca. Tenían los dones espirituales, así que es algo muy importante que valió la pena darlo todo o perderse de todo, desprenderse de todo lo material por lo espiritual. 19. ¿Por qué es importante que los varones jóvenes apliquen los consejos de Pablo y cuál será el resultado? Bueno, los jóvenes deben tomar una decisión. Y es importante porque Jehová quiere que les vaya bien. Jehová quiere que no solo vivan ahora, sino vivan para siempre. Y que se ahorren los problemas que de por sí forman ya parte de este plano físico. Así que estos consejos pueden ahorrarle problemas y dolor a los jóvenes si los aplican. El resultado, no una vida sin problemas, pero una vida en el reino y en el futuro una vida eterna. Hemos llegado al final de este estudio. Muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos un magnífico día, bendiciones y hasta la próxima.